Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga y deseamos de todo corazón que usted pueda disfrutar de estas enseñanzas, pero además de disfrutarlas, compartirlas con otras personas, con aquellos que sobre todo usted sabe que no conocen la palabra de Dios y que necesitan salvación, que necesitan la verdad del Evangelio, que necesitan salir de esa esclavitud del pecado y vivir una vida con propósito en Cristo Jesús. Hoy seguimos en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, una carta de reprensión, pero que ya en el capítulo 5 nos habla también del amor que debe haber entre los cristianos. Y esto es importante porque el verdadero cristiano siente amor con sus hermanos, amor al Señor, amor a la obra y amor entre hermanos, ya que Dios es amor. Y Él nos enseñó el amor y Él puso su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, lo cual significa entonces que todo cristiano debe vivir por amor, amarse unos a otros y perdonarnos unos a otros. Llegamos entonces al capítulo 5 de Gálatas, versículo 13 al 16, y solo vamos a hacer aquí unos comentarios de estos 3 versículos que notamos de gran importancia para la vida de un verdadero cristiano. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Wow, qué interesante pasaje este. De verdad que nos habla, primeramente, de tener cuidado en esa libertad que tenemos en Cristo Jesús y no dar ocasión a la carne, sino vivir por amor los unos con los otros. Pablo habla aquí de la libertad que Cristo nos dio. A libertad fuisteis llamados. Muy importante, Cristo vino a librarnos del pecado. Cristo vino a librarnos del infierno. Cristo pagó por nuestros pecados y nos dio la vida eterna. La libertad para pecar no es libertad. Cristo está hablando de la libertad verdadera de andar en santidad, de vivir una vida con propósito en el amor de Cristo y en el amor unos con otros. No, la libertad para pecar no es libertad porque esclaviza a las personas a Satanás y a otros los esclaviza en su propia naturaleza pecaminosa. Y un pecado lleva a otro pecado y así sucesivamente, y la persona va esclavizándose a una vida pecaminosa. De manera que llega el tiempo en que están totalmente separados con una vida pecaminosa, una vida sin ninguna comunión con Cristo. Y eso no es la libertad que Cristo nos dio con su muerte en la cruz. Los cristianos no deberíamos ser esclavos del pecado, porque tenemos libertad para hacer lo correcto. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos libertad, pero va a ser lo correcto y con nuestro estilo de vida
glorificar a Dios por el servicio amoroso entre unos y otros. Hermanos, cuando usted vive un verdadero cristianismo, amándonos los unos a los otros, glorificamos a Dios. Cuando no estamos motivados por el amor, nos convertimos en críticos de otros. Dejamos de buscar lo bueno en otras personas y vemos solo las faltas. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en un amor verdadero unos con otros. Cuando no se vive, cuando el cristiano no vive en amor, la unidad de los creyentes se rompe. Cristo quiere la unidad. Por eso tenemos que vivir en amor. La pregunta que nos hacemos cuando leemos este pasaje: ¿ha hablado usted a espaldas de alguien? ¿Ha enfatizado en las debilidades de otros en vez de sus fortalezas? Si hace esto, usted no está viviendo en el amor cristiano. Tenga presente el mandato de Jesús de amarnos los unos a los otros de la manera que Él nos amó. De la manera que Cristo nos amó. Mateo 22:39 dice lo siguiente. Mateo 22:39 dice lo siguiente. Y el segundo, vamos a leer el 37 en adelante. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No hay que cumplir ninguna ley. Solo este mandamiento cumple toda la ley, dice la palabra aquí. Debemos amarnos y amar a los demás, así como Cristo nos amó, así como nos amamos nosotros mismos. Cuando note que se ha convertido en un crítico de alguien, haga una lista de las cualidades positivas de esa persona y no diga nada a sus espaldas. Si no estuviera dispuesto a decírselo en amor frente a frente. No murmure, no hable nada a las espaldas de otros si usted no está dispuesto a decírselo frente a frente en amor. Lo correcto es hablar frente a frente. El verdadero amor se demuestra en comprensión, se demuestra en ver las cualidades correctas de la persona, en evitar las críticas, en la sinceridad y la humildad. Mirando a los demás, como dicen Filipenses, como superiores a uno mismo. Miren lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 14. Dice aquí, Colosenses 3, versículo 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y miren el 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Los cristianos debemos vivir en verdadero amor, el amor de Dios, el amor que Cristo nos enseñó al dar su vida por nosotros. Debemos soportarnos unos a otros como hermanos en Cristo, perdonarnos unos a otros. Si Cristo nos perdonó así como nosotros éramos, ¿quién soy yo para no perdonar a otro? Y miren el 14 lo que dice. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esa es la vida
Así debe ser la vida de todo verdadero cristiano. No andar en libertad como ocasión para la carne, sino amándonos los unos a los otros, ayudándonos en unidad, perdonándonos, no criticándonos, no juzgándonos. Si tenemos que decirle algo a un hermano, dígalo frente a frente y no a espaldas. No mire las cualidades negativas de un hermano, mire las cualidades positivas. Mire lo que nos dice 1 de Juan 4, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la vida de un verdadero cristiano. Aprovecho estos 3 versículos que nos hablan de la libertad entre unos y otros, el amor entre unos y otros, y nos habla el versículo 15 de no estarnos mordiendo los unos a los otros, sino en amor. Aprovecho esto para dejarle un pensamiento. Dios nos amó. Dios es el modelo del amor. Dio a su Hijo en sacrificio por nosotros. Cristo se dio a sí mismo, se sacrificó a sí mismo en la cruz por amor a nosotros. ¿Qué está dispuesto usted a hacer por su hermano? Vivamos en amor, ayudándonos, soportándonos y perdonándonos los unos a los otros, de la misma manera que Cristo nos perdonó. Que el Señor les bendiga.